Veamos ahora esta demostración. La diagonal de un paralelogramo define dos triángulos congruentes. Entonces vamos a dibujar un paralelogramo cualquiera. Recordemos que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus pares de lados opuestos paralelos. Tratamos de dibujarlo, un paralelogramo cualquiera. Recordemos que los paralelogramos pueden ser rectángulos, cuadrados, rombos o romboides. Puede ser cualquiera. Aquí vamos a hacer uno de forma general. Lo que me dice el ejercicio es que si trazo una diagonal, se me van a formar dos triángulos congruentes. Es decir, este triángulo que está acá sería congruente con este. Vamos a ver la demostración. Para eso vamos a ver que se cumpla cierta propiedad, que es esta. Aquí tenemos un paralelogramo, en este caso un rectángulo, y podemos ver que los lados opuestos, los lados paralelos, son congruentes. Si alteramos ese paralelogramo, vamos a convertirlo en un cuadrado, vemos igualmente que los lados opuestos son congruentes, tienen la misma medida. Si lo convertimos, por ejemplo, en un romboide, si inclinamos los lados, esto sería un romboide. Es un paralelogramo, los pares de lados opuestos son paralelos. Vemos que los lados opuestos son congruentes. 3 mide lo mismo que este otro lado, que mide 3, y este lado mide lo mismo que este lado. Si lo convertimos en un rombo o movemos cualquiera de los lados hacia cualquier lugar, vamos a ver que los lados opuestos van a ser paralelos. Siempre van a ser paralelos. ¿Vale? No importa cómo lo coloquemos, siempre que sea un paralelogramo, los lados paralelos, los lados opuestos van a ser congruentes. Siempre vamos a notarlo que se va a cumplir esta propiedad. Por lo tanto, a partir de esta pequeña demostración, podemos escribir esta propiedad que está acá en la parte de arriba, que dice: los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, como aparece acá en la figura. Este lado DC es opuesto con el lado AB y está indicado con dos rayitas, quiere decir que esos lados van a medir lo mismo, independientemente de cuál sea su medida, y el lado AD va a medir lo mismo que el lado BC. En un paralelogramo aquí aparece dibujado un rectángulo, pero eso aplica para cualquier paralelogramo. Aplicando esa propiedad o conociendo esa propiedad, vamos a iniciar nuestra demostración. Para eso vamos a utilizar una tabla que va a tener dos columnas. Esas columnas van a tener el siguiente encabezado, que sería afirmación y acá justificación. Entonces vamos a afirmar algo y posteriormente lo justificamos, lo argumentamos. Con base en esta propiedad decimos, vamos a colocarles nombre a los vértices, vamos a colocarle aquí M para que no sea igual N, O y P. Recordemos que lo que queremos demostrar es que estos dos triángulos van a ser congruentes. La diagonal la puede trazar así o a lo contrario. Si trazamos la diagonal de esta manera, también podríamos hacer la demostración. Con cualquiera de las dos diagonales se forman par de triángulos congruentes. Afirmación. Vamos a afirmar que este lado, MN, es congruente con PO. ¿Por qué? Por la propiedad. Entonces decimos, el lado MN es congruente con el lado PO por la propiedad que acabamos de ver. La justificación o la argumentación es por la propiedad. También vamos a decir que MNO es congruente con MP por la propiedad que acabamos de ver. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Entonces escribimos NO es congruente con MP.
Listo. Y la justificación es la misma. Recuerdo, queremos llegar a alguno de los, como vamos a demostrar que los triángulos son congruentes, debemos demostrar que se cumple alguno de los tres criterios. No lo había mencionado, es muy importante mencionarlo. Y bueno, aquí vemos los dos triángulos. Este lado es correspondiente con este y son congruentes. Este lado NO es correspondiente con este y son congruentes. Y el lado MO hace parte del triángulo de abajo y también ese lado MO también hace parte del triángulo de arriba. Entonces decimos aquí que MO es congruente con MO, son el mismo lado, obviamente por ser el mismo lado son iguales. Son congruentes con MO porque es el lado común. Entonces la identificación es identidad porque es el mismo lado, o lado común. También, si no saben cómo escribir esa justificación, pueden explicarlo con sus palabras. Por último, ya podemos afirmar que esos dos triángulos son congruentes. El triángulo MNO es congruente con el triángulo MPO por criterio lado, lado, lado. Los tres lados de un triángulo son congruentes, son respectivamente congruentes con los tres lados del otro triángulo. Y ya podríamos decir que hemos probado esto que se dice el enunciado. La diagonal de un paralelogramo define dos triángulos congruentes. Cabe aclarar que aquí se dibujó un romboide o un rombo, pero aplica para cualquier paralelogramo, es decir, aplica para un cuadrado, rectángulo, romboide o paralelogramo. Entonces ya hemos mostrado lo que queríamos, que se definen dos triángulos congruentes con la diagonal de un paralelogramo. Ahora este otro ejemplo, con la figura que tenemos a la derecha, se nos pide demostrar que el ángulo DEB, este ángulo que está aquí, es congruente con el triángulo DCA, con este que está acá. Se nos pide demostrar eso. Para eso vamos a ir colocando unas afirmaciones y la respectiva justificación hasta lograr, con una secuencia de pasos lógicos, demostrar lo que se pide en este ejercicio. Para empezar, basándonos en la figura, podemos notar que el ángulo A es congruente con el ángulo B, porque ambos están indicados con una rayita. Entonces decimos aquí, ángulo A es congruente con el ángulo B, y la afirmación va a ser hipótesis. Hipótesis es aquella información que nos da el ejercicio. O dado, podemos escribir aquí dado, cualquiera de las dos. También podemos ver en la figura que el lado AD es congruente con el lado DB. Entonces escribimos aquí AD es congruente con el lado DB. ¿Y cuál es la justificación? ¿Cómo lo argumentamos? Hipótesis. ¿Por qué nos lo da el ejercicio? Lo podemos ver en la figura. Porque cada lado está señalado con una rayita, lo que indica que son iguales. Ahora, hay una propiedad que cuando dos rectas se intersectan o dos líneas se intersectan, los lados que quedan opuestos, los ángulos que quedan opuestos, serían congruentes. En este caso, este ángulo que voy a llamar 1 con este ángulo que voy a llamar 2 serían congruentes, es decir, van a tener la misma medida. Lo mismo para estos ángulos. Este ángulo va a tener la misma medida que este ángulo. En este caso nos interesan los ángulos que están dentro de los triángulos. Entonces colocamos ángulo 1 congruente con ángulo 2, o podríamos colocar también ángulo CA
DA congruente con ángulo BDE. También es otra forma. Y la justificación es esa propiedad que les acabé de mencionar, porque son opuestos por el vértice. Bueno, ahora tenemos que dos ángulos son congruentes, son respectivamente congruentes con dos ángulos del otro triángulo y el lado comprendido entre ellos también es congruente. Entonces por eso podemos decir que el triángulo ACD, que es este que está arriba, ACD, es congruente con el triángulo DBE. DBE. Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y como en un triángulo, en un par de triángulos congruentes, todos los lados correspondientes y todos los ángulos correspondientes son congruentes, entonces aquí podemos establecer que este ángulo C sería DAC, que podemos llamar C porque no tiene ninguna otra apertura. Este ángulo C, que es este que me están indicando, es correspondiente con ángulo E, que es este que está acá. Entonces ya podemos dar esa afirmación final porque ya sabemos que los triángulos son congruentes y todos los ángulos correspondientes también van a ser congruentes. Entonces el ángulo DEB es congruente con el ángulo es congruente con el otro ángulo DCA. La justificación es ángulos correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Aquí me voy a salir del cuadro. La idea era que quedara dentro del cuadro, pero no importa. La demostración anterior, esta que aparece acá, también pueden ver que tienen una estructura de tabla. Y aquí la información era, o la hipótesis, bueno, a lo que se quería llegar, basados en la figura, era que el triángulo, ya habiendo trazado la diagonal, era que este triángulo de arriba, MPO, era congruente con el triángulo de abajo, MNO.